Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar, mejor dicho, vamos a empezar con la unidad 5, porque lo que habíamos trabajado antes pertenecía a la unidad 4, la instancia de la letra en el inconsciente o las razones de Freud, un escrito de Lacan del año 57, ¿no? Que en realidad, siempre les digo, era una conferencia dirigida a los estudiantes de letras que después se transformó en un escrito, ¿no? Bueno, eso que ya estuvimos trabajando corresponde al año 57. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con Lacan, vamos a seguir trabajando sobre metáfora y metonimia, pero nos vamos a situar en unos años anteriores a esa conferencia, ¿no? Vamos a tomar el seminario 3 de Lacan, ¿no? Que se titula La psicosis, que fue dictado en los años 1955 y 1956, por eso como les decía es anterior al escrito que estuvimos trabajando en la instancia de la letra, y las clases con las que vamos a trabajar corresponden al año 1956. Estas clases son dos clases de este seminario 3, que son la clase 17 y 18, y las dos clases abordan cuestiones sobre la metáfora y metonimia, ¿no? La primera de ellas se titula Metáfora y metonimia 1, su babilla no era vara ni odiosa. Y la segunda de esas clases se titula Metáfora y metonimia 2, articulación significante y transferencia de sentido. Bueno, es interesante que podamos hacer un recorrido pensando en tiempos cronológicos, ¿no? Tomando un texto anterior en la instancia de la letra, ya que es interesante cómo acá Lacan empieza a trabajar con la cuestión del significante, ¿no? Tal vez para ustedes el primer encuentro con el significante fue a partir de ese escrito de la instancia de la letra, pero cronológicamente ya podemos situar acá, en el año 1955 y 1956, que Lacan empieza a utilizar ese término, ¿no? Y en este seminario en particular, eh, Lacan trabaja ese término en relación con la psicosis, ¿no? Como les decía, es un seminario que se titula La psicosis y que es un seminario fundamental en la enseñanza de Lacan, a punto tal que ustedes a lo largo de la carrera lo van a tener que recurrir a él en varias oportunidades, ¿no? Si todo sigue igual respecto a lo que son los planes de estudio, posiblemente el año que viene lo vean, ¿no? Para trabajar psicosis y algo de histeria, y también lo van a ver en el último año para continuar trabajando con la psicosis a punto tal que lo van a leer entero, ¿no? Es un seminario que, como digo, van a recurrir en varias oportunidades y que siempre está bueno volver, ¿no? Porque aporta muchas cosas. Y es en donde Lacan está trabajando con la cuestión de la psicosis, haciendo hincapié en el caso de Freud de Schroeder, ¿no? Bueno, ustedes a este momento de la carrera supongo que todavía no habrán visto los casos, pero tal vez sí han podido escuchar algo de pasillo. Schreber es el caso, podríamos decir, canónico respecto a la psicosis, ¿no? Es un caso que trabaja Freud y que después Lacan lo retrabaja en varias oportunidades y una de ellas es en este seminario. Pero lo que a nosotros nos atañe, digamos, es interesante si ustedes cuentan con el libro, ¿no? Y no leen solo las clases, pero si también ya tienen el libro, está bueno ir al índice y ver cómo la mayoría de las clases las han titulado en relación al significante, ¿no? No perdamos de vista que a veces no era Lacan el que titulaba las clases, ¿no? Sino más bien quienes publicaron después de este seminario, pero es interesante cómo hay una insistencia respecto del significante, porque aparece mucho, por ejemplo, ¿no? Leo alguno, del significante a lo real y del milagro de lo alarido, del rechazo de un significante primordial, el significante en cuanto tal no significa nada, bueno, esa clase, que es la clase 14, significando en cuanto tal no significa nada, es una clase que está en la ampliatoria de nuestra materia, que los invito a leerla si les interesa, ¿no? El tema del significante, porque ahí Lacan puntualiza algunas cuestiones sobre esto de que el significante por sí solo no significa nada, ¿no? Que podemos decir algo de significante en relación con los otros significantes, ¿no? En estas relaciones de oposición, de diferencia. A partir de ahí podemos decir algo de significante. En cuanto a tal, no es nada, ¿no? Bueno, y así continúa la carretera principal y el significante ser padre, ¿no? Bueno, este es un seminario también que en relación a la psicosis va a trabajar muchas cuestiones en relación al padre, ¿no?
y al significante del nombre del padre justamente. Así que bueno, es importante que tengamos eso en cuenta porque, como siempre, no digo, a ver, tenemos un seminario, tenemos que tratar de contextualizar qué venía trabajando Lacan en ese momento, a qué público estaba dirigido, esto, con qué términos venía trabajando él, ¿no? Que países los podemos contemplar a los seminarios y a los escritos. Bueno, este es un seminario que viene trabajando la psicosis, la cuestión del significante, en relación al nombre del padre y en relación a Schreber, el caso de Schreber. Habiendo dicho esto, es que nos podemos introducir en estas dos clases, ¿no? Para que de estas dos clases podamos tomar las cuestiones que nos interesan a nosotros y no perdernos en todo lo que viene trabajando en relación al significante. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo una lectura detenida, la letra, ¿no? Como tratamos de hacer siempre. Sobre todo en lo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a trabajar del significante. Que puntualmente en estas dos clases es la metáfora y la metafonía. Bueno, al comienzo de esta primera clase que vamos a tomar, de la clase 17, Lacan me empieza comentando cuestiones en relación a el Moisés y el monoteísmo, ¿no? Ese texto de Freud, para trabajar cuestiones en relación a la verdad, a la religión, a esta relación del padre en la religión, ¿no? Como un único Dios. Todo esto lo viene relacionando con la cuestión del asesinato del padre, ¿no? Lo que atañe a Totem y Tabú. Bueno, entonces esas cuestiones para después pasar a trabajar, sí, la psicosis, ¿no? Bueno, él va a decir que los delirantes, los psicóticos, aman el delirio como se aman a sí mismos, ¿no? Y ahí hace esta relación entre ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo y que los paranoicos se aman el delirio como a sí mismos, ¿no? El lugar que le dan al delirio. En ese sentido, es que también en este seminario se va a hablar de la relación del otro, ¿no? En esto del mandamiento de amar a vuestro prójimo como vosotros mismos, aparece la cuestión de qué lugar para el otro la psicosis. Pero bueno, como decía, ¿no? Esto para contextualizar, no vamos a meternos de lleno ahí. Pero sí lo que nos interesa es que Lacan se viene preguntando sobre el lenguaje en la psicosis. ¿Cómo funciona el lenguaje en la psicosis? ¿No? Y va a llegar a decir, antes del punto 2, si lo quieren ir situando, sobre el caso de Schreber, que con lo que trabaja Schreber respecto al lenguaje, ¿no? Las significaciones, los significantes, dice que no es posible decir que algo de eso se asemeje a una metáfora. ¿No? Va a decir que en la psicosis, al menos en el caso de Schreber, no es posible decir que lo que en él aparece como lenguaje tenga algo de metafórico, ¿no? Que no hay metáfora en ese decir de Schreber. Entonces, para eso se va a detener en qué es la metáfora. Nos situamos entonces en el punto 2, donde dice que aparece la interrogación, una interrogación sobre qué es la metáfora que nunca antes atrajo nuestra atención, ¿no? Entonces dice que ahí, de algún modo, es la primera vez que va a empezar a teorizar algo sobre metáfora. Es interesante que ya acá, ¿no? Años anteriores a la instancia de la letra, sitúa como ejemplo de metáfora a lo que ya vimos del poema de Víctor Hugo, ¿no? A esa frase de su gavilla no era vara ni odiosa, que por eso también es el título de esta clase, ¿no? Dice así Lacan: su gavilla no era vara ni odiosa. Víctor Hugo. Esta es una metáfora. No es indudablemente una comparación latente. Tampoco es, así como la gavilla se esparcía gustosamente entre los necesitados, así también nuestro personaje no era ni avaro ni odioso. No hay comparación, sino identificación. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que hace Lacan acá es correr a la metáfora de ese lugar con la comparación, que a veces se hace vulgarmente, ¿no? Y hasta el día de hoy hacemos. ¿No? Esto de esta expresión de se dice metafóricamente, bueno, es una metáfora, ¿no? Como que si eso es una comparación, una semejanza, ¿no? Una asimilación. Bueno, justamente Lacan se va a correr de ese lugar. Cuando él habla de la metáfora en psicoanálisis, bueno, ya dijimos, va a hablar de sustitución y de creación de un sentido nuevo, que no es una comparación, ¿no? Quiere decir que no cualquier cosa es una metáfora. Por eso es tan importante que ustedes, cuando nosotros les preguntamos sobre metáfora, sitúen este ejemplo y no se arriesguen a inventar uno, ¿no? O a decir, bueno, vi otra metáfora, ¿no? Leí que esto es una metáfora, porque es muy difícil que algo efectivamente lo sea, que algo sea una metáfora, ¿no? Tal como lo entiende Lacan.
Por eso acá va a decir que la metáfora no es una comparación y dice sino identificación, ¿no? La dimensión de la metáfora debe sernos de acceso menos difícil que a otros, ya que trabajamos habitualmente con la identificación, ¿no? Ahí se refiere a los analistas. Y va a decir que tiene que ver con la dimensión de lo simbólico, ¿no? Del símbolo, dice acá. En ese punto es que Lacan dice que hay una identificación entre gavilla y voz. No hay una comparación, no va a cualquier cosa, hay algo que los identifica. La metáfora supone que una significación es el dato que domina, desvía, rige el uso del significante. De tal manera que todo tipo de conexión preestablecida, diría lexical, queda desanudada, ¿no? Ahí volvemos a encontrar la importancia de esta significación, ¿no? Acuérdense que hablamos de una nueva significación. La metáfora supone que esta significación es el dato que desvía, que rige el uso del significante. De tal manera que cualquier conexión que estaba preestablecida en esa cadena significante, podríamos decir, queda desanudada. Cualquier conexión lexical que tenga que ver con el léxico, ¿no? Con lo que sería, digamos, con lo que sería llamativo encontrar metáfora ahí, ¿no? Y debería haber otro término, eso queda desanudado porque aparece una metáfora, ¿no? Que está regida por esa significación, que hace que desvíe el uso común, podríamos decir, del significante. Por eso dice que nada en el diccionario puede sugerir que una gavilla sea avara y aún menos odiosa, ¿no? Por eso dice que desanuda cualquier conexión lexical, y esto lexical lo relaciona con el diccionario. No sería habitual encontrarnos en el diccionario, cuando ustedes buscan gavilla, que diga que puede tener cualidades como avara, odiosa, ¿no? Como ya dijimos, como ya trabajamos, esas cualidades le pertenecen a vos, no a la gavilla. Por eso, es esa significación que da lugar a la metáfora la que nos permite encontrar que esas cualidades le pertenecen a vos y no a la gavilla. Y sin embargo, la metáfora es justamente que la gavilla vaya al lugar de vos. Ahí es donde aparece la metáfora, ¿no? Si estaría vos ahí, en vez de gavilla, no habría ninguna metáfora. Bueno, entonces dice, resulta claro que el uso de la lengua es susceptible de significación solo a partir del momento en que se puede decir su gavilla no era vara ni odiosa. Vale decir, que la significación arranca el significante de sus conexiones lexicales, ¿no? Esta nueva significación arranca el significante de lo que sería lexical, que una gavilla no pueda tener esas cualidades, ¿no? Justamente el hecho de que podamos decir su gavilla no era vara ni odiosa es la posibilidad de esta creación metafórica. Bueno, después Lacan va a hablar de así diferenciando lo que es el significante del significado, no va a hablar de una independencia entre esos dos términos, ¿no? Sosteniendo esto que plantea en la instancia de la letra de corrernos de este lugar del signo que trabaja Saussure, ¿no? Que el significante y el significado tienen una correspondencia biunívoca. Acá Lacan va a apostar porque hay una ambigüedad entre esos dos campos, como decir, del significante y del significado, y que para poder trabajar con ellos tenemos que encontrar esa independencia, ¿no? Tenemos que poder trabajar con el significante. Para eso dice, sin la estructura significante, sin la articulación predicativa, sin la distancia mantenida entre el sujeto y sus atributos, no podría calificarse a la gavilla de avara y odiosa. Porque hay una sintaxis, un orden primordial del significante, el sujeto es mantenido separado, diferente de sus cualidades, ¿no? Bueno, y acá va a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la sintaxis, con este orden de los significantes, ¿no? Que gavilla vaya al lugar de vos, a ese lugar. Y que eso hace que el sujeto es mantenido, ¿no? Vos es mantenido, pero separado, ¿no? Esta relación que Lacan decía en la instancia de la letra, que vos desaparece de la cadena, pero que en algún punto queda conectado por esa conexión metonímica, ¿no? Acuérdense esa necesidad de que haya metonimia para que pueda haber metáfora, ¿no? Vos, de algún modo, se mantiene en esa metáfora por su conexión metonímica con gavilla. Pero es sustituido, ¿no? Por supuesto es reemplazado. Hablamos siempre de sustitución cuando hablamos de metáfora, ¿no? Y en ese sentido que Lacan acá agrega esa necesidad sintáctica, ¿no? Ese orden de los significantes en la cadena que da lugar a la metáfora, que no sería lo mismo si, dice que no sería lo mismo si cambiamos ese orden, ¿no? Si mezcláramos
esos significantes en esta cadena, posiblemente no nos daría la metáfora, porque Gaby ya va al lugar del sujeto. Entonces dice que, bueno, acaba de decir que justamente en la psicología animal no podemos encontrar metáfora. Y va a decir que Gaby ya puede ser identificada vos, ¿no? Acuérdense que acá agrega Lacan que en la metáfora hay identificación, no hay comparación, hay identificación. Y que dice que Gaby ya puede ser identificada vos en su falta de avaricia y en su generosidad por el hecho de que es el sujeto de avara y odiosa, ¿no? Vos es el que tiene esas cualidades. La gavilla es literalmente idéntica al sujeto vos por su similitud de posición. ¿No? Y acá es la importancia de esta gramática en la cadena significante, de este orden, que hace que la posición de gavilla en el lugar de vos lo que produce la metáfora, ¿no? Bueno, después en el punto 3, Lacan va a volver a citar a Jacobson, ¿no? Acuérdense que en la instancia de la letra también aparece Jacobson, ¿no? En esto que en su libro, que si no me equivoco se titula Dos tipos de afasia y dos polos del lenguaje, que también está en la ampliatoria, si lo quieren ir a buscar, ¿no? Donde Jacobson va a situar que dentro de las afasias podemos encontrar dos tipos de trastornos, ¿no? Uno donde está comprometido la similitud, la sustitución, lo que tiene que ver con los sinónimos, y el otro donde lo que está trastornado es lo que tiene que ver con la contigüidad, con la alineación, con la articulación, a lo cual Lacan va a decir que esos dos tipos de afasia que trabaja Jacobson se corresponden con la metáfora y metonimia, ¿no? En ese sentido, bueno, es que Lacan va a empezar a comentar acá bastante sobre la afasia. Afasia también es algo que ustedes van a dar el año que viene, de otra forma, ¿no? Ahora a nosotros esto nos interesa por esta relación con la metáfora y la metonimia, pero en realidad a los fines más prácticos, ¿no? O más de comprensión, si se quiere, de este trastorno, creo que es el año que viene, que ustedes van a trabajar en una materia más relacionada a las biológicas, estos tipos de afasias, cómo se las podemos encontrar, qué ejemplos podemos dar en esos tipos de afasia, ¿no? Pero es interesante que un poco les quede esta pregunta para poder retrabajarlo el año que viene y que acá podamos focalizar las afasias en relación a la metáfora y a la metonimia. Entonces Lacan va a decir que se va a referir a la afasia de Wernicke, ¿no? Donde dice que este tipo de afásico lo que le falta es la definición, ¿no? Es alguien que puede, digamos, dice que tiene mucha articulación, organización y estructuración del significante, pero lo que no puede es llegar al grano, dice Lacan, ¿no? Es alguien que tiene una abundancia en articulaciones, puede hablar fluidamente, pero lo que le falta es esa palabra, ¿no? Eso que quiere decir, eso de ir al grano, esa definición, no la puede decir. Y tampoco puede buscar un sinónimo, ¿no? No puede buscar una equivalencia tampoco en ese decir. Pero dice que también, que ni por un instante se puede dudar que lo que quiere decir está presente, pero no alcanza a dar una encarnación verbal de aquello a lo que la frase apunta, ¿no? Justamente lo que le falta es poder verbalizar esa palabra que falta, ¿no? Pero dice que se ve en los afásicos esta intención, ¿no? Que permanece una intención del decir. Ellos se la rebuscan para poder decir eso que justamente por una cuestión de trastorno no pueden encontrar, no pueden decir. Todo este tiempo Lacan también se va a ir refiriendo a la afasia para ver si tiene alguna relación con la psicosis, ¿no? No perdamos de vista que Lacan viene trabajando con Schreber, dijo que en Schreber no podríamos encontrar ningún tipo de metáfora, entonces se pregunta si la psicosis tiene alguna relación con la afasia, ¿no? Bueno, le puedo decir que no. En la próxima clase va a decir que justamente son cosas distintas, pero hace este recorrido por la afasia y los aportes de Jacobson. A ver qué más hay interesante en esta clase. Bueno, ahí vuelve a nombrar a Schreber, ¿no? En cuestiones similares, ¿no? En esto de cómo aparecen las frases en la psicosis de Schreber. Bueno, no vamos a entrar ahí porque ustedes pueden manejar el caso, ¿no?
Piensen que como siempre Lacan trabaja, ya lo vamos a ver con el chiste, como siempre Lacan trabaja cuestiones dándolas por sentado, por sabido, supone que todos ya leyeron Freud, lo que Freud trabajó ahí y habla, bueno, acá sobre las frases interrumpidas de Schreber, por ejemplo, como si todos supiéramos de qué está hablando, ¿no? Por eso siempre es tan importante cuando leemos a Lacan haber leído a Freud sobre eso que Lacan está hablando. Bueno, y en ese sentido es que Lacan va a mencionar la metonimia, ¿no? Piensen cómo hasta ahora Lacan venía hablando de metáfora, había dado el ejemplo de su gavilla nuevamente, y ahora va a oponer a la metáfora la metonimia. Dice que si un aspecto tardío de la investigación analítica, el concernente a la identificación al simbolismo, está del lado de la metáfora, no descuidemos el otro, el de la articulación y la contigüidad, con lo que él se esboza de inicial y de estructurante en la noción de causalidad. La forma retórica que se opone a la metáfora tiene un nombre, se llama metonimia. Bueno, acá no nos olvidemos, ¿no?, que metáfora y metonimia son formas retóricas, ¿no? Surgen de la retórica, también los podemos llamar como figuras retóricas, que Lacan las va a tomar de otra manera, ¿no?, que como lo toman en la poesía, los surrealistas, las va a tomar de otra manera, pero no deja de llamarla como tal, formas retóricas. Entonces dice que la forma retórica que se pone en la metáfora es la metonimia. Y en tanto que la metáfora se refiere a la identificación y al simbolismo, en la metonimia vamos a encontrar articulación y contigüidad, ¿no? Dice, la metonimia designa la sustitución de algo que se trata de nombrar. Estamos en efecto en nivel del nombre. Se nombra una cosa mediante otra que es su continente o una parte de ella que está en conexión con ella, ¿no? Acuérdense que cuando trabajamos metonimia en la instancia de la letra, la definimos como conexión palabra a palabra, ¿no? Fíjense cómo acá Lacan ya antes, digamos, recuerden que este texto es anterior a la instancia de la letra, ya usa el término conexión. Y acá ya usa también esto que tiene que ver con una parte de eso que se quiere nombrar, el continente de eso que se quiere nombrar. Recuerden el ejemplo de 30 velas, que trabajamos en la instancia de la letra, y donde también dijimos que otro ejemplo de metonimia podía ser un vaso de agua, ¿no? En esto de que hay una relación del continente por el contenido, una parte por el todo, ¿no? Y también es interesante acá que Lacan usa el término sustitución. Cuando nosotros dijimos que el término sustitución aplicaba, vamos a decir, un poco mejor para metáforas. ¿Qué pasa? A ver, si nos ponemos finos, en algún punto también hay una sustitución en la metonimia, ¿no? Porque se sustituye vela por barco, ¿no? Digo, hay una palabra ahí que es reemplazada, que es sustituida, hay una sustitución. Tal vez nosotros preferimos que ustedes no entren en esto de sustitución para que no confundirlos, ¿no? Para que quede claro que en la metonimia hay una conexión palabra a palabra y en la metáfora hay una sustitución palabra por palabra, ¿no? Sin embargo, como les decía, si nos ponemos finos hay sustitución en ambos. Lo que diferencia completamente esa sustitución es que en la metáfora hay una creación de sentido, hay un plus de sentido, hay un sentido nuevo, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la significación que veníamos trabajando, ¿no? De cómo la significación es la que organiza, la que reordena toda la cadena significante, a punto tal que se pierden esas conexiones lexicales. Y eso genera un plus de sentido, ¿no? Esto para que les puedan distinguir si pretenden usar el término sustitución en ambas. Bueno, y en ese punto Lacan va a dar un ejemplo, bastante pago, pero que viene bien, ¿no? Y dice que tiene que ver con la técnica de asociación verbal, donde se le propone al sujeto una palabra, la palabra choza. Frente a esa palabra va a decir que respecto a la metáfora o a la metonimia se pueden dar dos tipos de respuesta, ¿no? Ese sujeto podrá decir casucha o cabina, ¿no? Donde está apelando al equivalente sinonímico, ¿no? Esta choza tiene una relación sinonímica con una casucha, una cabina, ¿no? Incluso va a decir que si se avanza más, metafóricamente se podría recurrir al término madriguera, ¿no? Eso por lo que tiene más que ver del lado de la metáfora, de la sinonimia, ¿no? De un término equivalente en términos sinonímicos. Sin embargo, dice que puede ser también que el sujeto opte por la palabra techo, ¿no? Cuando al sujeto se le dice la palabra choza, puede ser que diga techo. Y en ese caso estamos hablando de una parte del todo, ¿no? Acuérdense que definimos hacia la metonimia, ¿no? Entonces dice que una parte de la choza permite designar la entera.
Podemos hablar de una aldea de 3 techos para decir 3 casitas, ¿no? ¿Vale? Como el ejemplo de 30 veces. Y dice incluso que en esos términos metonímicos, el sujeto también podrá decir suciedad o pobreza, ¿no? Cuando alguien le diga choza, metonímicamente el sujeto podrá asociar sociedad o pobreza. Entonces diríamos que en lo que tiene más que ver con el orden de la metáfora, el sujeto va a decir madriguera, y en lo que tiene que ver con la metonimia puede decir sociedad o pobreza, ¿no? También, con partes del todo, ¿no? Podríamos decir continente por contenido. Bueno, en esa línea va la metonimia. Bueno, continúa diciendo esta oposición fundamental entre la metáfora y la metonimia, para arribar a decir algo que también aparece en la instancia de la letra, y es que Freud, de alguna manera, trabaja ya con la metáfora y la metonimia respecto a los términos de condensación y desplazamiento. Va a decir que la condensación está relacionada con la metáfora, mientras que el desplazamiento con la metonimia. Y en ese sentido es que ya va finalizando acá en esta clase, la clase 17, y vamos a pasar a comentar algunas cuestiones de la clase 18. Bueno, esta clase se titula Metáfora y Metonimia 2, Articulación del significante y transferencia de significado. Es una clase en la que comienza hablando de la oposición entre similitud y contigüidad, ¿no? Acuérdense que cuando hablábamos de la fascia, de estos dos tipos de trastornos que encontramos en la fascia, uno tiene que ver con la similitud y otro tiene que ver con la contigüidad, ¿no? A grandes rasgos. Si bien dijimos que dentro de la contigüidad también hablamos de la articulación, ¿no? Dentro de la similitud también hablamos de la sinonimia, ¿no? En dos grandes campos podríamos ubicar por un lado la similitud y por el otro lado la contigüidad. Que del mismo modo los podríamos relacionar con la metáfora y la metonimia, ubicando en relación a la similitud la metáfora y en relación a la contigüidad la metonimia. Acá es donde Lacan dice que justamente estos dos órdenes que diferencian las afasias les interesan en relación a la psicosis, pero dice, no quiere decir que considero que la psicosis sea en modo alguno comparable con la afasia, ¿no? Digo, en esto que yo les venía diciendo, que viene trabajando esto para ver si es comparable con la psicosis, terminé diciendo que no quiere decir eso, que sean comparables la psicosis y la afasia, ¿no? En ese sentido, va a continuar trabajando con la metáfora, volviendo a tomar el ejemplo, su babilla no era vara ni odiosa, para decir que es realmente un ejemplo de metáfora. Fíjense cuántas veces Lacan hace hincapié en esto, ¿no? Este es realmente un ejemplo de metáfora. Para que ustedes lo tomen también, ¿no? En esto que les decía, ¿no? No se la jueguen en inventar otro, en sacar otro de algún lado. Este es el ejemplo de metáfora. ¿Por qué? Dice, porque la significación domina todo. Imprime al sujeto, vos, su gavilla, ¿no? Ese valor que la muestra esparciéndose generosamente cual si lo hiciese por su propia cuenta. Solo que el significante y el significado están siempre en una relación que puede calificarse de dialéctica. Y acá es donde va a decir, ¿no? Que, a ver, esto de que la significación le imprima al sujeto su gavilla, ¿no? Tiene que ver con esto de la identificación que hablaba antes, ¿no? Con esto de que gavilla va al lugar de vos y con eso aparece esta significación. Se le imprime a vos, ¿no? Esta nueva significación aparece a partir de que está el término gavilla. Como les decía, si en ese ejemplo, en vez de su gavilla, aparecería vos, no habría ninguna metáfora, no habría ninguna significación, ¿no? Simplemente una frase que diría que vos no era varón y tenía odio. Listo. No hay creación de sentido, no hay nada, ¿no? El hecho de que aparezca otro término en esa posición, ¿no? La cuestión posicional, en esa posición, en el lugar del sujeto, es lo que hace que aparezca este surgimiento de sentido nuevo y que tiene que ver con esta significación que domina todo, ¿no? Y que hace posible la metáfora. En este punto es que, bueno, Lacan acaba de continuar hablando de la afasia, ¿no? Estos dos tipos de afasia, que también va a salir un poco de esta discusión que se estaba dando en el campo de las afasias. No piensen que eso está muy relacionado con la lingüística. De algún modo es Jacobson quien trae un poco de claridad con esto de la afasia, pero hay muchos autores que teorizaron sobre ese tema. Esto es lo que tiene que ver con la afasia de Wernicke, con la afasia de Broca, lo que tiene que ver con la afasia sensorial, con la afasia motora, ¿no? Que como les decía, lo van a trabajar bien en detalle el año que viene.
Pero lo que es interesante acá es que Jacobson lo trabaja bien en términos de lenguaje, ¿no? Bueno, como es un lingüista, por supuesto, y va a trabajar, digamos, corriéndose de este eje de lo sensorial o lo motor, que era la discusión del momento, ¿no? En ese sentido, es que acá de algún modo Lacan va a mencionar estos dos tipos de afasia, diferenciándolos bien, diciendo que en un tipo, en el que acá denomina el afásico sensorial, es un lenguaje de paráfrasis, ¿no? Su jerganofasia, la palabra es un poco fuerte, se caracteriza por la abundancia y la facilidad de articulación y de despliegue de las frases, por parcelarias que resulten en el último término. La paráfrasis se opone directamente a la metáfrasis, si llamamos así a todo lo que es del orden de una traducción literal. Eso significa que si le piden que traduzca, dé un sinónimo que repita la misma frase, aún la que acaba de decir, será incapaz de hacerlo, ¿no? Y bueno, dice que lo que obtiene son réplicas, ¿no? Y aparece este deseo de hacerse entender. En este punto es que situamos a este tipo de lenguaje de un afásico de la misma forma que el ejemplo que trabajaba la clase anterior, ¿no? Un afásico que no puede llegar a una definición, que no puede ir al grano, pero en quien abundan articulación, despliegue, facilidad de frases, ¿no? Pero no puede decir esa palabra, ¿no? Y sobre todo que justamente lo que no puede es hacer una traducción literal, ¿no? Esta metáfrasis palabra a palabra, no puede hacer esa traducción, ¿no? Entonces lo que hace es parafrasear, ¿no? Parafrasea. Justamente de eso lo que obtiene son réplicas, ¿no? No puede llegar a esa palabra que quiere decir, entonces hace todo un rodeo para, por medio de articulaciones muy abundantes y muy bien logradas, ¿no? Es que intenta llegar a esa palabra sin decirla, ¿no? Por eso también es interesante acá dice el lugar que toman los otros respecto a eso, como en este deseo que tiene el afásico de hacerse entender, también dice que hasta linda con lo cómico, ¿no? Dice que en un momento Lacan también dice que suele ser una situación embarazosa incluso para los neurólogos que están acostumbrados a lidiar con este tipo de personas, ¿no? Porque esto de que no puede decir, ¿no? Y de que se esmera constantemente en decirlo, este deseo de hacerse entender, esta intencionalidad inherente, ¿no? Pero que no puede, ¿no? Y entonces aparece esto de que el otro tiene que estar como adivinando cuál es esa palabra que quería decir, ¿no? Y en esto de que se esmera que aparece esta abundancia de articulaciones y de despliegue de frases sin poder decir ese término en particular. Entonces dice que en este caso de lo que se trata es un trastorno de la similitud. El sujeto es incapaz de la metáfrasis y lo que dirá está enteramente en el dominio de la paráfrasis, ¿no? No puede traducir de forma literal, se va a quedar con réplicas, va a parafrasear, ¿no? Porque de lo que se trata es un trastorno de la similitud, que como dijimos está relacionada a la metáfora, ¿no? No puede metaforizar. Y por otro lado, junto a esta afasia, va a decir, aparece la otra, que acá Lacan la ubica como afasia motora, que en donde aparecen, en vez de trastornos de la similitud, como en el otro, va a aparecer un trastorno de la contigüidad. En donde aparecen trastornos de agramatismo, dice, y que se llega a una extrema reducción del stock verbal, ¿no? Cuando hablamos de agramatismo nos referimos a lo que tiene que ver con las relaciones gramaticales, ¿no? Con las relaciones y las reglas gramaticales de un lenguaje, ¿no? Digo, en este caso, eso falta, ¿no? Eso no aparece. Lo que aparece es lo contrario al otro tipo de afasia. Lo que aparece en este caso son esas palabras, ¿no? Esas equivalencias de sinónimos de palabras sueltas sin poder tener una articulación gramatical. Acá lo que falta es la articulación, es la contigüidad, son las preposiciones, ¿no? Entonces dice Lacan, comienza con los trastornos del agramatismo, bien conocidos ahora, y llega a una extrema reducción del stock verbal, ¿no? Digo, llega a empezar a hablar con un lenguaje muy, muy mínimo, ¿no? Contrario al anterior, que era una abundancia de articulaciones, de palabras, ¿no? Acá un lenguaje muy mínimo, con un escaso stock verbal. Dice, en la imagen inmortalizada, es el famoso lápiz que ya no puede sacar. Esta otra dimensión del déficit afásico puede colocarse muy bien en el orden de las perturbaciones de la contigüidad, como les decía, ¿no? Un tipo de afasia tiene que ver con las perturbaciones de la similitud, el otro tipo las perturbaciones de la contigüidad. Y en este tipo de relaciones de la contigüidad donde podemos relacionar ahí con la metonimia, ¿no? Dice, en este caso se degrada esencialmente de manera progresiva la articulación, no puede articular,
la sintaxis del lenguaje, ¿no? El orden, ese orden en el que van las palabras, según la dimensión del caso y la evolución de ciertos sujetos, hasta el punto de hacerlos incapaces de articular una frase compuesta, lo que no obstante pueden nombrar correctamente, ¿no? Pueden nombrar correctamente. Conservan la capacidad nominativa, pero pierden la capacidad proposicional. O sea, pueden nombrar, ¿no? Pueden hilar infinitamente nombres de cosas que quieren decir, contrariamente al otro tipo de afasia, pero lo que no pueden es hacer una articulación entre esos que están nombrando, ¿no? Bueno, en ese punto es que, bueno, Lacan va a continuar hablando este aporte de la teoría jacobsoniana, ¿no? Esto que aportó él para las afasias que él toma en relación a la metáfora y la metonimia, y va a hablar de la importancia del significante, ¿no? En este tipo de vínculos. Donde va a decir que la importancia del significante tiene que ver con este vínculo posicional, ¿no? ¿Dónde se posiciona el significante en la cadena significante? ¿No? Y que eso puede determinar también la posibilidad de que haya metáfora metonimia. Para esto, justamente, bueno, Lacan acaba de dar algunos ejemplos en francés, ¿no? Que por ahí esto ya lo vamos a ver más en detalle con el chiste. Cuando nosotros veamos el chiste vamos a ver cómo hay algo también de estos significantes que son muy similares al oído, a la escucha, que hacen que ahí pueda darse, digamos, otra significación, justamente, ¿no? Bueno, acá Lacan da un ejemplo muy mínimo, pero me parece que es más interesante cómo lo vamos a trabajar en el chiste. Y cómo, digamos, eso hace que la primacía, podríamos decir, del significante sobre el significado, nos da la posibilidad de trabajar en este aspecto, ¿no? De poder regirnos bajo estas leyes del significante, que son la metáfora y la metonimia, que según esa ubicación del significante, según esa oposición con otro significante, ¿no? Según esta propiedad del significante de ser lo que los otros no son, es que genera algún tipo de efecto, ¿no? Puede generar metáfora, puede generar metonimia, en cuestiones clínicas puede generar algo que no se quería decir, ¿no? ¿Por qué se dijo eso? Cuando no se quería decir. Bueno, eso es siempre en el orden del significado. Por otro lado, acá Lacan también va a dar como ejemplo otra metáfora que da en la instancia de la letra, que es la de el amor es un guijarro que ríe el sol, ¿no? Que es una metáfora que si bien aparece dos veces, aparece en la instancia y aparece acá, nosotros no la vamos a trabajar con tanta precisión como si estamos trabajando la metáfora de voz, del verso de voz dormido, ¿no? La de Subavilla. Subavilla no era vara ni tenía odio. Esa sí es la metáfora, como siempre les digo, por excelencia, la metáfora que les vamos a preguntar en el examen, la que ustedes tienen que saber, que tienen que leer el poema de voz para poder explicarla, ¿no? Y acá entonces es donde Lacan dice que en la metáfora se trata de una palabra por otra. Fíjense cómo Lacan en estas clases del seminario 3 ya adelanta estas definiciones de metáfora y metonimia que después da la instancia de la letra, siendo que para la metonimia es una conexión palabra y palabra a palabra, y para la metáfora hay una sustitución palabra por otra, ¿no? Acá aparece nuevamente esto de una palabra por otra. Y en ese sentido, Lacan va a oponerse en este punto a los retóricos, ¿no? Esto que les decía de que Lacan toma la metáfora y la metonimia, pero se distingue de los retóricos, de los surrealistas, ¿no? De la poesía, de cómo la piensa la poesía, para decir que a los retóricos se les ha complicado dar definiciones de metáfora y metonimia, llegando a decir que la metonimia es una metáfora pobre, ¿no? Esta es una definición que han dado los retóricos de que la metonimia es una metáfora pobre. Lacan va a decir que eso es falso, ¿no? Y que es más bien lo contrario. Que la metonimia es inicial y sirve como base para hacer posible la metáfora, ¿no? Que sin la posibilidad de hacer metonimia sería imposible hacer metáfora, ¿no? Y en esto es lo que podemos pensar el ejemplo de Subavilla, cuando yo le decía que si bien vos es sustituido de la cadena, en algún punto permanece en esa cadena significante por su conexión metonímica con Gavilla, ¿no? Hay algo de la metonimia que ahí permite la metáfora, ¿no? Y esto es lo que dice Lacan acá. La metonimia es inicial y hace posible la metáfora. La metáfora es de grado distinto a la metonimia. En ese sentido, Lacan va a decir que la metonimia es primordial, incluso lo va a llevar al aspecto de la adquisición del lenguaje, ¿no? Lo que tiene que ver con los niños. En ese sentido va a dar un ejemplo de
un ejemplo del sueño de la hija de Freud, de Anna Freud, ¿no? Conocida como Anna Freud, quien soñó cuando era muy chiquita con, dice, grandes fresas, frambuesas, flanes, papillas, ¿no? Entonces lo que dice Lacan acá es que es un sueño metonímico, en el sentido de que lo que aparece es justamente una equivalencia de esos términos, ¿no? La niña primero dice fresas, después dice frambuesas, después dice flanes, después dice papillas. Hay algo ahí que tiene que ver con esta contigüidad, con esta metonimia, con este desplazamiento, en donde es por eso que decimos que el deseo es metonímico, ¿no? Porque siempre es deseo de otra cosa, siempre se va desplazando. Y en esta niña es muy claro, primero es una fresa lo que desea, después una frambuesa, después un flan, después una papilla, ¿no? Pero están todos en conexión metonímica, ¿no? Y Lacan lo dice en estos términos. Es obvio que esos objetos están ahí todos juntos, que están ahí justapuestos, coordinados en la nominación articulada, se debe a la función posicional que los coloca en posición de equivalencia, ¿no? Para la niña es una equivalencia, ¿no? Los puedes desear a todos ahí, de forma juxtapuesta, ¿no? Uno lo lleva a otro, en esta conexión palabra a palabra propia de la metonimia. Y tienen que ver justamente con esta equivalencia, con esta coordinación nominal, ¿no? Y la articulación del significante. Bueno, en ese sentido es que justamente Lacan va a profundizar esto de la metonimia como algo que tiene que ver con esta adquisición a los niños, ¿no? Como algo primitivo, como algo anterior a la adquisición de la metáfora, para decir que en la adquisición del lenguaje los niños de cierta edad, cuando son muy pequeños, no pueden entrar en el plano de la metáfora, ¿no? Hay cuestiones que están muy ligadas a la metonimia, ¿no? Y que no van a poder metaforizar, ¿no? Y esto también va a ser muy interesante para pensarlo respecto al chiste, como muchos chistes son metafóricos y hay niños de cierta edad que no entienden algunos chistes, ¿no? Porque no pueden captar esa dimensión de la metáfora, ¿no? Con eso también tendrá que ver con cuestiones más en relación al desarrollo, que también van a ver en esa materia que les decía, donde van a trabajar las afasias. Pero lo que es interesante es esto, ¿no? Esto de que la dimensión de la metonimia es como primitiva, como anterior a la metáfora y como necesaria para posibilitar la metáfora, ¿no? Si no hay metonimia es imposible que exista la metáfora. Bueno, me parece que en ese sentido esto sería todo. Bueno, después es interesante que Lacan finaliza el capítulo hablando de la promoción del significante en cuanto tal, ¿no? De esa subestructura siempre oculta que es la metonimia y que es la condición de toda investigación posible de los trastornos funcionales del lenguaje en la neurosis y la psicosis, ¿no? Entonces, en ese punto Lacan se sigue preguntando cómo funcionan la metáfora y la metonimia en la psicosis, ¿no? Si es posible hablar de metáfora en la psicosis, ¿no? En esto que decía que Schreber parecía que no era metafórico, su frase no tenía ninguna relación con la metáfora, ¿no? Y por eso se mete de lleno acá a comentar qué decimos cuando decimos metáfora, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? Al final de esos dos capítulos sigue esa pregunta de si estos trastornos funcionales del lenguaje aparecen en la neurosis y en la psicosis y de qué modo, ¿no? Bueno, eso ya queda ahí como abierto para ver cómo funciona la psicosis, ¿no? Así como también vemos cómo funcionan los niños. Pero lo que es interesante es esto de que metáfora y metonimia son las dos leyes de significante, aparecen, ¿no? Tienen que ver con la fascia de Jacobson y van a tener que ver con este funcionamiento del lenguaje que vamos a poder trabajar con ejemplos a través del chiste, ¿no? Así que bueno, los dejo por hoy y los invito ahora sí a leer el tomo del chiste de Freud para que podamos ir rastreando estas cosas también a partir de los aportes de Lacan. Bueno, hasta la próxima.